cuarto distrito electoral. Segundo, es improcedente la pretensión del recuento total de votos solicitado por el partido Nueva Alianza. Y en relación al incidente, TEQ-RAP-115/2015 se resuelve. Primero, se apertura el presente incidente de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al cuarto distrito electoral. Segundo, es improcedente la pretensión de recuento total de votos solicitado por Movimiento Ciudadano. Solicito al secretario Ismael Camacho Herrera dé cuenta con el proyecto de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-105/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución incidental relativo al recurso de apelación 105/2015, promovido por el representante suplente ante el Consejo Municipal de Peñamiller del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual solicita el recuento de la casilla 237, contigua 1, respecto a la elección de ayuntamiento del mismo municipio. En el proyecto se propone declarar improcedente la petición de recuento jurisdiccional de la casilla, debido a que la elección del ayuntamiento fue objeto de recuento total administrativo y, por ende, la casilla en materia de petición de recuento fue objeto del mismo por parte del Consejo Municipal de Peñamiller, lo que implica que los posibles errores e inconsistencias fueron subsanados en el respectivo recuento. Así, resulta ineficaz un argumento que pretende un nuevo recuento cuando éste ya se realizó y teniendo como causa de pedir los datos que ya fueron subsanados por vía del recuento administrativo. Además, el actor no expone argumento alguno tendiente a demostrar que el recuento total administrativo se haya llevado a cabo indebidamente y por ello resulta necesario el recuento jurisdiccional. Por lo anterior, resulta notoriamente improcedente llevar a cabo el recuento solicitado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrado. Está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Bien, yo simplemente señalaré que, al igual que en los otros incidentes, se manifiestó el voto concurrente toda vez que existe diferencia en cuanto a la apertura del correspondiente incidente. En congruencia, sí. En congruencia con el repetimos exactamente lo mismo respecto al 119 de la Ley de Medios de Impugnación, por favor. Bien, al no haber otra participación, secretario general de acuerdos, solicito tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor con voto concurrente, ¿eh? Sí, Sí, gracias. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Reitero mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor y manifiesto mi voto concurrente. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución incidental del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-105/2015 fue aprobado por unanimidad con votos concurrentes de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda y de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en relación al incidente de cuenta se resuelve. Único, es improcedente la solicitud de recuento de votos de la casilla 237 contigua 1, planteada por el Partido Revolucionario Institucional. Pido ahora al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar dé cuenta con el proyecto de recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales, TEQ-RAP, /JLD-37/2015, turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales TEQ-RAP-JLD-37/2015, promovido por Mayola Zamorano Ledesma. En el caso, el actor acudió a ampliar su demanda, agregando consideraciones lógico-jurídicas tendentes a reforzar su planteamiento inicial. Para ello, atrajo como suyos los razonamientos vertidos por la Sala Regional Monterrey al resolver el expediente SM-JDC-287/2015 y sus acumulados, además de invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De lo anterior se obtiene que no se actualiza el primer elemento que debe concurrir para la procedencia de la ampliación de demanda, porque la actora no introduce hechos o aspectos novedosos que hubiera desconocido al momento de promover el medio de impugnación. En estas condiciones, al no darse los supuestos antes precisados, resulta improcedente la ampliación de demanda formulada por la promovente. Del escrito de demanda presentado por la actora, se desprende que esencialmente se queja de que el Consejo Distrital 14º, sin fundar y motivar, no la tomó en cuenta para la asignación de la tercera regiduría de representación proporcional del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, e indebidamente entregó la constancia de asignación a Nicasio Estrada Bocanegra. Para sostener su dicho, arguye que por cuestión de género le correspondería tal asignación, ello si se toma en cuenta que la primera regiduría por representación proporcional fue asignada a una mujer y la segunda recayó asignada a un hombre. En consecuencia, la tercera, que es bajo análisis, debió corresponderle a la ahora apelante. En concepto de la magistrada Pérez Cepeda, lo alegado por la ahora actora es sustancialmente fundado y suficiente para revocar la asignación impugnada, ello en base a las siguientes consideraciones. En principio, es dable asentar que la obligación de fundar un acto o determinación de autoridad se encuentra establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, la cual se traduce en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, y por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado. Bajo esa línea de argumentación, del caso bajo análisis, se desprende que el Consejo Distrital no fundó y motivó el por qué no tomó en cuenta a la ahora actora para la asignación de la tercera regiduría por representación proporcional. Simplemente designó de manera subjetiva al candidato que ocupaba la segunda posición de la lista registrada por el Partido Verde Ecologista de México, pasando por alto que la ahora actora estaba registrada en la primera posición de la citada lista. Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado a la paridad de género, es necesario señalar que la finalidad del principio constitucional de paridad no se limita al establecimiento de reglas encaminadas únicamente a regular la postulación de candidatos y solo de algunos de los cargos públicos, sino que debe trascender hacia el equilibrio entre hombres y mujeres en la integración de la totalidad de los órganos públicos estatales, tanto en la postulación como el acceso y ejercicio de la función pública. A efecto de que dicha simetría se vea reflejada en la actuación gubernamental, en el Estado de Querétaro, la obligación de los partidos políticos de observar el principio de paridad de género en la postulación de sus abanderados recae en las candidaturas para integrantes del Congreso local y en las listas de miembros de cada uno de los ayuntamientos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Ahora bien, del acta de cómputo de la elección en estudio, se advierte a meridiana claridad que no se cumplió con los principios de paridad y alternancia en la integración del ayuntamiento del municipio de Cadereyta de Montes, ya que el mismo quedó integrado con 6 hombres y 4 mujeres, lo cual por sí solo vulnera la normatividad electoral y constituye un retroceso en el fortalecimiento de la participación política de la mujer, además de que la asignación de las 3 regidurías por el principio de representación proporcional. En este sentido, se considera que el Consejo Distrital 14º, de manera correcta, asignó la primera regiduría de representación proporcional a una mujer postulada por el Partido Revolucionario Institucional, lo cual es acorde a los principios de paridad, alternancia y autoorganización. De la misma manera, procedió a la asignación de la segunda regiduría por el principio de representación proporcional. Para ello asignó de manera correcta a un hombre, con lo cual siguió aplicando los principios aludidos. Sin embargo, al proceder a distribuir la tercera regiduría por el principio de representación proporcional, el citado Consejo no siguió las reglas de paridad, alternancia y autoorganización, pues en lugar de asignar a una mujer, optó por hacerlo con un hombre, con lo cual se contraviene el principio de paridad y alternancia y las disposiciones constitucionales y legales que la prevén. En el caso concreto, el Consejo Distrital de ninguna manera justificó el por qué no siguió el orden de la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional postulada por el Partido Verde Ecologista de México al momento de asignar la tercera regiduría, esto es, de acuerdo a los principios de paridad y alternancia recogidos en la normatividad. En atención a lo expuesto, el Consejo Distrital deberá modificar la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional a fin de cumplir con los principios de paridad y alternancia y autoorganización, por lo que respecta única y exclusivamente a la tercera regiduría,
para lo cual el Consejo Distrital deberá realizar dicha asignación respetando el orden de prelación de acuerdo al registro de la lista de regidurías que presentó el Partido Verde Ecologista de México. De conformidad a las anteriores consideraciones, se propone declarar improcedente la ampliación de demanda intentada por la parte actora en el presente recurso, revocar las constancias de asignación de la tercera regiduría por el principio de representación proporcional otorgada a los candidatos Nicasio Díaz Bocanegra y Luis Gerardo Trejo Barrón en cuanto propietario y suplente respectivamente, y ordenar al Consejo Distrital modifique la asignación de la tercera regiduría de representación proporcional, respetando en todo momento los principios de paridad, alternancia de género y autoorganización de los partidos políticos, y expida las constancias de asignación respectivas. Es la cuanta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna observación? Gracias, Presidenta. Nada más es para señalar que estamos hablando de la tercera regiduría de RP, que pertenece o que le corresponde al mismo partido político. O sea, la única diferencia sería que, como lo hizo el Consejo Distrital, asignó en el género a un hombre, cuando, atendiendo a los principios de paridad y alternancia, corresponde igual al Partido Verde Ecologista de México, la misma tercera regiduría, pero a una mujer, y por ello es que propongo se revoque y se haga la asignación conforme a la Constitución y conforme a las reglas que ya han dictado Sala Superior y las salas regionales. Es cuanto, Presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna intervención? Adelante. Muy bien, este es un asunto que tiene que ver con la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, específicamente en el municipio de Cadereyta de Montes. Me va a permitir exponer y aprovechar este asunto de regidores de RP para señalar cuáles son los criterios que desde mi punto de vista se deben de adoptar para la asignación. Desde mi perspectiva, estos son de los asuntos más complicados que se me han presentado durante este proceso electoral por los temas que están involucrados en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Por un lado está el derecho de autoorganización, de autodeterminación de los partidos políticos, que se manifiesta claramente cuando postulan las listas que registran para efectos de que en la asignación se siga la prelación que ellos proponen. Entonces, por un lado está los derechos de los partidos políticos a la autoorganización. Por otro lado está el principio de igualdad, que es el que está de verdad como base filosófica de la paridad. La paridad significa mitad y mitad, mitad de un género y mitad de otro. Pero no nada más haciéndolo de forma, digamos, como tabla rasa, sino buscando la igualdad tanto de hombres como mujeres. Y por otro lado, por si esto no fuera poco, está el derecho de autoorganización de los partidos políticos, el principio de igualdad, que es un principio muy importante y tiene un peso específico a nivel constitucional. Pero aparte están los derechos de los candidatos postulados en los primeros y segundos lugares, los militantes o los candidatos independientes que aparecen en estas órdenes de prelación de las listas. De tal manera que, desde mi punto de vista, este es un caso complicado porque confluyen muchos derechos. Por si esto no fuera poco, nuestra ley electoral, desde mi perspectiva, no regula lo que Sala Superior y Salas Regionales han denominado medidas compensatorias o reparadoras, que no son otras aquellas que permiten hacer los ajustes necesarios para alcanzar la paridad en la integración de los órganos. Es decir, desde el punto de vista de Sala Superior y la Sala Regional Monterrey y prácticamente todas las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no basta con postular listas alternadas, sino que además se debe lograr la paridad efectiva, es decir, la paridad en la integración, no solo en la postulación. Esto significa que a veces, por los resultados electorales y por la forma en que se plantearon las listas, no se logra esa paridad y entonces hay que introducir algunas directrices que reparen ese defecto en la integración, que no es paritaria, para alcanzar mitad y mitad hombres y mujeres. Ya llevo varios señalamientos acerca de los problemas que implican estos asuntos y añadiré uno más. Nuestra ley, por ejemplo, establece que las listas de regidores por el principio de representación proporcional deben registrarse en forma alternada, pero nada dice acerca de las listas de mayoría relativa. No obliga de ninguna manera
a que esas listas sean alternadas. Lo que se obliga es a que sean paritarias, que sean mitad y mitad. Esto le añade una complicación adicional. Ahora bien, el tema es que, muy respetuosamente considero que es muy difícil encontrar un criterio que nos permita saber a cuál lista de qué partido, de qué fuerza política se le puede alterar el orden de prelación, tomando en consideración que hay casos en los que la mayoría relativa se integró paritariamente. Ahorita voy a poner un ejemplo. ¿Y en qué caso se debe de afectar y a qué partidos o fuerzas políticas, incluyendo candidaturas independientes, el orden de su lista? Esta es una complicación que a mí me ha costado mucho trabajo superar interpretativamente hablando y repito, es por los derechos involucrados, por la forma en que está regulada y por los criterios que han sostenido las salas del Tribunal Federal. Desde mi punto de vista, aplicando y ecualizando en la mayor medida posible todos estos derechos, haciendo una ponderación de todos los derechos, el criterio que se debe de adoptar, pero ese es mi muy particular punto de vista, respeto el de las magistradas, el de la mayoría, lo respeto, por supuesto, porque esto es muy complicado, de hecho no hay criterios uniformes a nivel nacional, y por eso me atrevo a decir que es un caso difícil en términos teóricos, técnicos y prácticos. Desde mi punto de vista, los criterios que debemos de asumir son los siguientes. Primero, hacer las asignaciones conforme al orden de las listas registradas por los partidos políticos, siempre y cuando esas listas hayan respetado el principio de alternancia, sin importar si están encabezadas por el género masculino o femenino. Repito, la primera regla es asignar las regidurías con base en el orden de las listas. Si ese orden de las listas nos permite alcanzar una integración paritaria, entonces no hay que afectar a nadie en sus listas, que es precisamente el caso en el que nos somete a consideración la magistrada Cecilia y por lo cual concuerdo perfectamente con él. Esta primera regla resolvería muchos casos sin tener que hacer aplicación de ninguna medida reparadora o compensatoria. Lo primero que hay que hacer es desarrollar la fórmula, ver a qué fuerzas políticas les corresponde una regiduría, y después verificar si respetando las listas se logra la integración paritaria. Para mí esa sería la primera regla. Una regla de ajuste que está basada en una resolución resuelta desde el año pasado por la Sala Superior, en el Subrec 936 del 2014, es que si es necesario hacer algún ajuste para mover las listas, es decir, subir a una mujer o bajar a una mujer, se basa en la idea, en el criterio objetivo que estableció Sala Superior, consistente en afectar la lista solamente en aquel caso que sea necesario, pero a la fuerza política que obtuvo la menor votación. Desde mi punto de vista se justifica este criterio objetivo, que es el único que tendríamos, porque resulta que no hay otro criterio objetivo para hacerlo. Sala Monterrey, el 3 de agosto de este año, resolvió algunos precedentes en los que señaló que, por ejemplo, a los partidos políticos a los que se les podía afectar la lista era aquellos que se les había aceptado registrar una orden de prelación que no respetaba la alternancia. Por decir algo, aquel partido que en el primer lugar de la lista puso a un caballero y en el segundo lugar de la lista puso a otra fórmula de caballeros, pues en ese caso, a pesar de que no era la menor fuerza, la que había obtenido menor votación, sí autorizó Sala Regional Monterrey a afectar el orden de su lista. Pero ese es un caso diferente, debido a que en Querétaro, por ley, tenían que registrar listas alternadas. De tal manera que nosotros, digamos, en ese aspecto estamos un paso adelante de aquellos criterios. Muy bien, con base en ese criterio, considero que lo que debemos de hacer es respetar el orden de la lista y afectar solamente aquellos partidos que obtuvieron la menor votación. ¿Por qué la menor votación? Sala Superior fue muy clara en el sentido de señalar que es un criterio objetivo, está establecido en la ley para varios supuestos. Primero, el criterio del porcentaje de votación sirve para saber si un partido puede conservar o no su registro. Ese mismo criterio se usa para la asignación directa de diputados y ese mismo criterio también se usa para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, de tal manera que es un criterio que ya está en las leyes, está en la Constitución, 116 constitucional y en las leyes locales, y por eso dice, no hay que sacar un criterio que no exista, usemos ese, dice Sala Superior,
y a ellos, a los que hayan obtenido la menor votación en la elección, les haremos los ajustes. Hay una razón adicional. Es el hecho de que Sala Superior, de alguna manera, cree en el argumento de que quien obtuvo más votación, es decir, la segunda minoría, quien obtuvo más votación, es aquel que postuló perfiles idóneos para que fueran respaldados en las urnas. Lo digo en otras palabras, quien obtuvo mayor votación acertó en sus candidatos y por tanto no se le puede sancionar a quien obtuvo más votación en las urnas, más respaldo ciudadano, sino aquel que, dice Sala Superior, se equivocó un poco en los perfiles que postuló y que por tanto alcanzó una votación mínima. Esos son los dos respaldos que dice Sala Superior. Por eso, desde mi punto de vista, en este caso concreto, coincido en el resultado que propone el proyecto, es decir, que se respete plenamente las listas de los 3 partidos que tienen derecho a la asignación, tal como se propone en el proyecto, pero por las razones que yo estoy señalando, es decir, porque no es necesario hacer ningún ajuste y el instituto, el Consejo Distrital, perdón, hizo un ajuste que era innecesario debido a que tal como lo dejó el Consejo Distrital, era de 10 totales que tiene el ayuntamiento, serían 6 hombres y 4 mujeres. Es decir, sumó indebidamente, alteró la lista del Partido Verde Ecologista de México, que tenía en primer lugar una mujer, y puso un hombre sin ninguna justificación de por medio, siendo que, respetando a la mujer del primer lugar del PRI, respetando a la mujer, al hombre del primer candidatura de la Independiente, y respetando a la mujer del Partido Verde, se respetaría plenamente esta primera regla que yo señalo. Coincido plenamente con el efecto que tiene, pero no por las mismas razones. Voy a terminar de decir por qué no coincido, para ya no participar en los siguientes que tenemos del mismo tema. En este proyecto se asume que las listas de candidatos de mayoría relativa, la de la que ganó, la de mayoría relativa, condiciona la primera asignación de RP, es decir, si la lista de mayoría termina con mujer, se asume en este proyecto que entonces la primera asignación de RP debe ser hombre. Si termina mayoría en mujer, la primera asignación debe ser hombre. Y yo con eso no concuerdo porque la ley no lo establece ni los precedentes de Sala Monterrey. Y además hay algunas razones por las cuales no puede ser así, debido a que, pues en ese caso todos los partidos tendrían la grandiosa idea de tal vez siempre poner un hombre al final para que siempre sean mujeres con las que inicie la asignación de RP, lo cual considero que no está pegado al principio de igualdad. El segundo postulado con el que no concuerdo es que el principio de alternancia debe observarse en la asignación de la primera regiduría y en la segunda regiduría también. Esto debido a que un modelo así lo que provocaría, cuando hay más de una ronda de asignación, es afectar tal vez a la segunda minoría y respetar a la última minoría. Es decir, si yo empiezo la primera asignación con mujer y luego en la segunda asignación tengo que seguir con un hombre, esto es lo que se llama trenza o cadena electoral o cadena de género. Si yo sigo así, puede ser que en la segunda asignación tenga que alterar la lista del segundo partido, pero en la siguiente tengo que respetarla, lo cual me parece que es incongruente con el modelo que ha establecido Sala Superior, es decir, respetar la lista de quien obtuvo mayores votos y no de quien obtuvo menos. Yo considero que la alternancia, así como está contemplada en nuestra ley y en los acuerdos, en el acuerdo que emitió el 4 de abril el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, está contemplada simplemente como un instrumento. Este no es un fin en sí mismo, la alternancia hombre-mujer, no es un fin en sí mismo, es un instrumento que permite corregir, que permite hacer algunos ajustes, solamente son necesarios, a otros principios como el de autoorganización de los partidos políticos. De tal manera que tampoco comparto el hecho de que se tenga que hacer siempre una asignación alternada, combinando la alternancia de un partido con otro partido. La alternancia es del partido consigo mismo, conforme a su propia lista, y conforme a ello, considero yo, podríamos respetar plenamente el principio de autoorganización, y la alternancia solamente sería un instrumento que valdrá la pena usar siempre y cuando sea necesario, sin afectar lo que Sala Superior ha denominado la mínima intervención a las listas, el principio de mínima intervención a las listas y sobre todo a las listas de los partidos que obtuvieron más votos. En conclusión, en este caso particular, magistrada, la apoyo totalmente en el sentido
en cuanto a que al Partido Revolucionario Institucional le corresponde una mujer, es el primer lugar de su lista, que a la candidatura independiente le toca el género masculino, que es el primer lugar de su lista, y que al Partido Verde Ecologista de México, tal como se propone aquí, le corresponde al género femenino, porque es el primer lugar de la lista, y con base en esta asignación, que sería la correcta, ahora sí tendríamos 5 mujeres y 5 hombres en la integración total del ayuntamiento, y no 6 hombres y 4 mujeres, como indebidamente lo tenía el Consejo Distrital. Pues eso sí que sería, tal como se señala en el proyecto, un retroceso al principio de igualdad que tanto trabajo nos ha costado. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Sí, nada más comentar que todavía la semana pasada Sala Monterrey nos dictó, y estamos, la verdad que tuvimos inclusive, por eso sesionamos hasta ahora y vamos a sesionar el lunes, y debido a los nuevos criterios de Sala Monterrey, es que se hace esta recomposición, porque yo creo que ahorita, magistrado, presidenta, estarán de acuerdo conmigo, fue un verdadero galimatías, precisamente el tema de la paridad y la alternancia, que inclusive Sala Monterrey tiene una integración de fórmula de que son 7 mujeres, ¿verdad? Y 3 hombres. Entonces, en base a eso, la verdad es que Sala Monterrey está señalando apenas unos criterios que inclusive me atrevería a decir, y sería a lo mejor arriesgado, pero que está analizando caso por caso, ¿no? Y tenemos este resultado de 7 mujeres y 4 hombres en una misma integración de fórmula. Entonces, nada más señalar lo que bien ha dicho magistralmente el maestro Sergio Arturo Guerrero, pero que tenemos nosotros obviamente la inquietud de señalarle aquí a nuestro público, dado que hoy tenemos casa llena y agradecemos su presencia, que estas nuevas resoluciones están y han seguido ya los nuevos criterios de la semana pasada de Sala Monterrey, sin entrar a detalles porque el magistrado ya lo hizo, y además nos faltan muchos asuntos por cuestión de tiempo. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna otra participación? Bien, por mi cuenta simplemente señalaré que coincido totalmente con el proyecto que presenta la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, y en virtud de que no existe alguna otra intervención, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con el voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación Juicio Local de Derechos Políticos Electorales TEQ-RAP-JLD-37/2015 fue aprobado por unanimidad con voto concurrente del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. En consecuencia, en relación al recurso de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales de cuenta, se resuelve. Primero, es improcedente la ampliación de demanda intentada por la parte actora en el presente recurso. Segundo, se revocan las constancias de asignación de la tercera regiduría por el principio de representación proporcional otorgadas a los candidatos Nicasio Díaz Bocanegra y Luis Gerardo Trejo Barrón. Tercero, se ordena al Consejo Distrital para que dentro del término de 48 horas siguientes a que se ha notificado el presente fallo, expida las constancias de asignación referentes a la tercera regiduría por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento del municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, en base a las consideraciones y efectos anteriores. Pido ahora al secretario Ismael Camacho Herrera de cuenta conjunta con el proyecto de los recursos de apelación Juicios Locales de Derechos Político-Electorales de clave 38, 39 y 40, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada, magistrado. Doy cuenta con los juicios locales de derecho político electorales 38, 39 y 40, todos del 2015, promovidos por Ricardo Cerrato Aguilar y otros, contra la asignación de regidores de representación proporcional del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, realizado por el Consejo Municipal. En primer lugar, se propone acumular los juicios 39 y 40 al 38, debido a que impugnan de la misma autoridad el mismo acto. Los actores señalan que la responsable violó los principios de paridad y alternancia en la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. Por respecto al primer partido que obtuvo la primera minoría, respetó el orden de la lista
lo cual no aconteció así respecto a los otros dos partidos con derecho a regiduría. Es desacertado que el Consejo Municipal realizó una incorrecta aplicación de los criterios emitidos por el Consejo General en el acuerdo de paridad, pues consideran que debió respetarse la alternancia y la integración total del ayuntamiento del municipio de Ezequiel Montes. El modelo de alternancia continuada y sucesiva entre unas listas y otras que proponen los actores no encuentra respaldo jurídico ni en las leyes ni en los referidos criterios aprobados por el Consejo General con base en lo resuelto por la Sala Regional Monterrey. En el caso, la determinación de la autoridad está pegada a derecho, pues realizó los ajustes al orden de prelación de las listas correspondientes, tomando en cuenta que en mayoría relativa se consiguieron 4 espacios para mujeres y 3 para hombres, por lo cual era necesario asignar las 3 regidurías de representación proporcional buscando la integración paritaria, esto es 5 y 5. Después de establecer a qué fuerza política le correspondía una regiduría, era procedente el ajuste para que correspondieran a 2 fórmulas de género masculino y 1 femenino. La asignación original correspondería a 3 mujeres debido a que las listas de los partidos con derecho a regiduría estaban encabezadas por mujeres. Sin embargo, respetar irrestrictamente el orden de prelación provocaría sobrerepresentación a favor de las mujeres, por lo cual resultó necesario realizar ajustes a los partidos que obtuvieron menor votación con el propósito de garantizar la integración paritaria del ayuntamiento, respetando el orden de la lista de la primera minoría. En virtud de lo anterior, se declaran infundados los agravios expuestos por los actores. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrado. Como decía, estos asuntos de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional presentan diferentes retos interpretativos y deben de superarse algunas incógnitas acerca de cómo se debe interpretar la ley. Este es un caso muy interesante desde mi punto de vista porque en el caso de este ayuntamiento, en mayoría relativa, se consiguieron 4 espacios para mujeres y 3 para hombres. 4 espacios para mujeres y 3 para hombres. De 7 posibles, o sea que hay más mujeres que hombres en mayoría. Y cuando uno se va al orden de las listas de las fuerzas políticas que tienen derecho a asignación, se encuentra con que en el primer lugar de la lista están mujeres. De tal manera que si nosotros aplicáramos la primera regla que yo he señalado, siguiendo el orden de las listas, tendríamos una integración natural de origen de 7 mujeres y 3 hombres. 7 mujeres y 3 hombres. Parece que sería una integración inédita, pero eso no lo hace ni buena ni mala ni ilegal tampoco. No obstante eso, debido a que nosotros en este tribunal, los partidos, los ciudadanos, hemos avanzado en este proceso electoral de una manera significativa en el principio de igualdad, desde mi punto de vista muy particular, no podemos permitir que solamente se privilegie a las mujeres en detrimento del género masculino, y sobre todo lo digo en sentido muy responsable, debido a que lo que estamos buscando es la paridad, no la sobrerepresentación de ningún género. La paridad se aplica para los dos, ni es a favor de los hombres, ni es a favor de las mujeres, es paridad, es igualdad. De tal manera que, desde mi perspectiva, no es viable, no es válido autorizar en términos legales que el Ayuntamiento de Ezequiel Montes se integre con 7 mujeres y 3 hombres. Debido a eso, desde mi punto de vista debe aplicarse la medida reparadora. ¿Cuál? Pues alterar la lista de aquellas fuerzas políticas que obtuvieron la menor votación. Y en el caso, el Partido Acción Nacional obtuvo el 24.7% de la votación. La candidatura independiente tiene cerca de 10 puntos menos, tiene 15.3 y el Partido Verde tiene 9.94. Desde mi particular punto de vista, y esa es la propuesta que he venido haciendo, a quien se le debe alterar la lista para lograr 5 y 5, 5 hombres y 5 mujeres, es al Partido Verde que obtuvo 9.9 y a la candidatura independiente que obtuvo 5.3, respetando la lista del partido que obtuvo la mayor votación por este principio, es decir, de la primera minoría. Me parece que este es un criterio razonable, a falta de otros,
que tal vez en la ley, en alguna oportunidad futura podamos establecer. Me parece que esta es la condición que debemos de tomar en cuenta, es esta votación, este porcentaje de votación, para que ahora sí quede la mujer en primer lugar de la lista del PAN, el hombre de la candidatura independiente, que es el segundo lugar de la lista, y el hombre del Partido Verde Ecologista de México, que es el hombre segundo lugar de la lista. Quiero aclarar que en ninguno de estos casos nos están impugnando la cantidad de regidores que le toca a cada fuerza. Eso queda totalmente firme. Aquí lo que estamos dilucidando únicamente es a qué género le corresponde la asignación, a qué género de esas fuerzas políticas. Hay un tema todavía muy interesante que esbozó la magistrada Cecilia hace un rato, en el anterior asunto, relacionado con un criterio de Sala Monterrey en el que permitió una integración mayoritaria de mujeres. En este caso se nos da un criterio similar, un caso similar, pero desde mi punto de vista nosotros tenemos una gran ventaja respecto de Monterrey, que es el hecho de que sí se les obligó a los partidos a registrar listas alternadas, cosa que en Monterrey no sucedió, de tal manera que en Monterrey pues tenía el problema de que muchas listas venían con hombre-hombre o mujer-mujer, hombre-hombre y venían en segmentos no alternados, de tal manera que nosotros sí avanzamos en la postulación y buscamos la igualdad y por tanto considero que sí podemos en este punto sacrificar el orden de la lista de la candidatura independiente y Partido Verde Ecologista de México, buscando justamente la igualdad, que los hombres y mujeres tengan iguales oportunidades de acceder a cargos públicos. Hay un tema muy interesante en estos asuntos que también esbozo en el proyecto, que es el relacionado con las candidaturas independientes. Yo quisiera traer a colación que este Tribunal Electoral dictó una sentencia propuesta de la magistrada Gaby, que me parece que es una sentencia muy importante y es un gran logro que lo haya hecho este tribunal y que es muy similar a una de Sala Regional Guadalajara, que es el TEC RAP JLD 4 del 2015, en el que analizamos si las candidaturas independientes deberían de formular listas del mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer. Nosotros teníamos un caso muy interesante de hombre y mujer, y decía el Consejo Distrital que no se lo aceptaba, debido a que tenían que ser listas iguales, ¿no? Este tribunal, si mal no recuerdo, coincidimos los tres en señalar que a las candidaturas independientes no les podíamos reprochar la brecha histórica de desigualdad en la que estaba el género históricamente subrepresentado, que es el femenino. ¿Sí? Si hay pocas mujeres ejerciendo cargos públicos, no es por culpa de las candidaturas independientes, creo que eso lo tenemos muy claro. Es porque los partidos, en su momento, siempre privilegiaron una visión, digamos, patriarcal acerca de lo que era la función política, y por eso preferían siempre postular hombres en sus primeras listas y candidatos hombres. De tal manera que las candidaturas independientes, con su reciente integración al sistema democrático, no podían hacerse cargo, no podíamos echarles a cuestas toda esta brecha histórica de desigualdad. En este caso hay un tema muy interesante porque uno de las fuerzas políticas que obtiene derecho a regiduría es una candidatura independiente que en primer lugar puso una mujer. Vean nomás qué interesante, es decir, a pesar de que la candidatura independiente no es responsable de la subrepresentación, infrarrepresentación de las mujeres, se atrevió a colocar a una mujer en el primer lugar de la lista. De tal manera que cabría la posibilidad de que a ella se le respetara esa lista. Nada más que hay una cosa, con los criterios que emitió Sala Monterrey, yo como ponente no me atrevo a hacer un cambio que Sala Monterrey no ha autorizado en estos recientes criterios, pero que es un tema que desde mi punto de vista meritará mayores reflexiones. Tal vez esta no sea la oportunidad para hacerlo, y por eso me atrevo a proponer este ajuste que incluye las candidaturas independientes. No solamente a un partido, tal como lo ha señalado Sala Monterrey, sino también a candidaturas independientes, debido a que todavía no hay una distinción al respecto. Y también creo yo, cabe la posibilidad que después las candidaturas independientes sirvan para que se nos cuele por ahí un solo género, ¿no? De tal manera que con base en esos razonamientos les propongo a ustedes hacer esta acumulación y confirmar los resultados de asignación de regidurías que se hizo correctamente por el Consejo Municipal en Ezequiel Montes. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? No, presidenta, gracias. Bien, yo sí, únicamente señalaré, estoy de acuerdo con el proyecto, sin embargo, manifiesto mi voto concurrente en razón de
de resaltar, efectivamente, como ya se ha mencionado, y como Sala Superior y las salas regionales lo han planteado también, son supuestos diferentes, son casos con particularidades específicas que obligan a tomar posiciones diferentes. En cuanto respecta a ciertos criterios que plantea el proyecto para la asignación de regidurías por representación proporcional, yo me desprendo un poco porque me parece que debemos ser muy cautelosos y atender mucho estas especificidades que se puedan dar por cada supuesto, pero en general coincido con el proyecto. Por lo tanto, manifiesto, insisto, que estoy a favor, pero en el voto se expresan estas posiciones en cuanto a esta medida que se toma en relación a los partidos políticos que ocupan una posición tal vez más vulnerable. Magistrada, ¿existe alguna otra intervención? No, nada más. En el caso particular, a favor del proyecto, anunciando mi voto concurrente en congruencia con las pasadas resoluciones que se han puesto a consideración el día de hoy en el Pleno. Gracias. Magistrado, ¿alguna participación? No, presidente. Al no haber más intervenciones, solicito secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor, anunciando voto concurrente. Gracias, magistrada. Magistrado secretario Guerrero Olvera, ponente de los asuntos de cuenta. Reitero mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor, manifestando mi voto concurrente. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de los recursos de apelación, juicios locales de derechos políticos electorales TEQ-RAP, diagonal JLD-38, diagonal 2015, TEQ-RAP, diagonal JLD-39, diagonal 2015 y TEQ-RAP, diagonal JLD-40, diagonal 2015, fue aprobado por unanimidad con votos concurrentes de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda y de usted, magistrada presidenta. En consecuencia, en los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales de cuenta se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEQ-RAP, diagonal JLD-39, diagonal 2015, y el correspondiente 40, diagonal 2015, al diverso 38, diagonal 2015, por ser el más antiguo. Segundo, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Querétaro, realizada por el Consejo Municipal de esta demarcación, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Pido ahora al secretario Eduardo Alarcón Avendaño, de cuenta conjunta con el proyecto de los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales, TEQ-RAP, diagonal JLD-41, diagonal 2015, el correspondiente 56, diagonal 2015, así como los diversos recursos de apelación, TEQ-RAP-94, diagonal 2015, y el correspondiente 116, diagonal 2015, turnados a la ponencia a mi cargo. Querétaro, previamente citado, y confirmar la declaración de vencedor en la contienda y validez de la elección. En esencia, la parte actora aduce que es nula la votación recibida en 16 casillas, debido a que considera que las mesas directivas de casilla no se integraron por ciudadanos debidamente autorizados para ello, tal y como lo estipula el artículo 113, fracción quinta de la Ley de Medios Estatal. De esa forma, la metodología empleada para la contestación a los agravios de la actora consistió en hacer una comparativa entre los funcionarios que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral frente a los autorizados en el encarte respectivo. En ese contexto, del total de 16 casillas, únicamente la casilla 94 básica fue declarada como nula, en los términos establecidos en el proyecto de cuenta, procediendo en consecuencia a la modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo de ayuntamiento. Así las cosas, y tomando en consideración que la anulación de la votación recibida en la casilla indicada y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo de ayuntamiento no traen como resultado un cambio en el partido que resultó ganador en la elección, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y de vencedor en esa contienda electoral por ser una consecuencia legal del cómputo en estudio. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado. Está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Magistrada. Yo rapidísimo. En este proyecto, presidenta, se está proponiendo que se anule la votación recibida en una sola casilla,
porque estuvo integrada por una persona, participó en ella una persona que no formaba parte de la sección, no estaba en el listado nominal de esa casilla ni el de la sección. No obstante esto, a pesar de anular esa casilla, se sigue conservando el triunfo que obtuvo el Partido Acción Nacional, de tal manera que se está proponiendo confirmar la elección de integrantes del Ayuntamiento de Colón Querétaro, pues todos los demás argumentos de las demás casillas en los que se decía valer indebida integración del órgano de mesas directivas de casilla no son fundados. Por esas razones, propongo a ustedes confirmar ese cómputo. Gracias, magistrado. Al no haber alguna otra intervención, solicito, secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor del sentido del proyecto, anunciando mi voto concurrente. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAD-90/2015 fue aprobado por unanimidad de votos con voto concurrente de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuentas se resuelve. Único, se confirma el cómputo de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Colón, Querétaro, realizada por el Consejo Distrital 7 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de 10 de junio de 2015, así como la declaración de vencedor en la contienda y de validez de la elección. Secretario Ismael Camacho Herrera, solicito de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-95/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el recurso de apelación 95/2015, promovido por el representante suplente del Partido Acción Nacional, contra el cómputo municipal y la declaratoria de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento del mismo municipio. En el proyecto se propone confirmar lo que fue materia de impugnación. En primer lugar, resulta ineficaz el agravio relacionado con la anuencia de los órganos partidistas estatales, exigida en el artículo 182 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, respecto a la validez de la elección de la candidata postulada en candidatura común y en coalición por los Partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Nueva Alianza, debido a que esta temática fue conocida y resuelta por este tribunal al resolver los recursos de apelación 40 y 42/2015, sentencias que fueron confirmadas por las respectivas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que constituyen cosa juzgada. Es inoperante la supuesta omisión de no describir y detallar el orden del día de la sesión de cómputos, acto que considera causa de nulidad de la elección señalada, pues esa circunstancia no está prevista en la ley como tal, además de que sus agravios resultan ser meras afirmaciones genéricas y vagas. El agravio relativo a las supuestas actividades proselitistas ilegales realizadas por la candidata postulada por la coalición y en candidatura común resulta infundado, ya que son afirmaciones carentes de sustento probatorio suficiente e idóneo. Finalmente, es infundado el agravio en el que se alude que en la integración de 48 casillas fueron integrantes 38 personas con vínculos partidistas, pues en autos no está acreditado el vínculo alegado, ni que esas personas hayan formado efectivamente parte de las casillas. En su caso, la afiliación partidista es insuficiente para anular la votación, además de que constituye un derecho fundamental que no puede ser censurado, máxime cuando no hay evidencia de que han vulnerado con su actuar los principios constitucionales de legalidad o imparcialidad que rigen la materia electoral. Por lo expuesto, se propone confirmar el acto reclamado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrado.